A ver, todos conocemos Neon Genesis Evangelion, ¿no? A simple vista, es la típica historia. Adolescentes, robots gigantes, monstruos misteriosos, lo de siempre. Pero claro, sabemos que debajo de todo eso hay, bueno, una de las exploraciones más bestias de la psique humana que se han hecho. Durante años, la hemos analizado como una historia sobre el trauma, sobre la depresión, y sí, claro que lo es. Pero el análisis que vamos a ver hoy va un paso más allá. Propone algo mucho más radical. La idea de que Evangelion no va de sanar al yo, sino de algo mucho más aterrador y a la vez compasivo. La idea de disolverlo del todo. Y ¡pum! Ahí la tenemos. La tesis central así de sopetón. O sea, la idea de que ese final tan polémico, el proyecto de instrumentación humana, no es el punto más oscuro de la serie, sino todo lo contrario, el más compasivo. Suena locura, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es posible algo así? Para entenderlo, tenemos que ir al corazón de todo, al concepto clave que lo mueve todo en este universo. El campo AT, el Absolute Terror Field, que ojo, no es solo un escudito de energía para los Evas, no, es mucho más. Es literalmente el ego hecho visible. Es la manifestación física de esa barrera psicológica que nos separa, ese muro invisible que dice hasta aquí llego yo y a partir de aquí empiezas tú. Y según la serie, esa frontera, esa separación es la raíz de todo el conflicto, de todo el dolor. De hecho, sin esa separación es que directamente no habría historia, no habría Evangelion. Vale, pues con esa idea bien clara en la cabeza, vamos a volver a meternos en el lío. Vamos a ese final que tanto nos hizo discutir, The End of Evangelion, y a intentar mirarlo con otros ojos. No como la tragedia que parecía, sino como la única salida lógica al problemón que nos estaba planteando la serie. Vamos a ver. Lo que vemos en pantalla es terrorífico. No nos engañemos. Todo el mundo disolviéndose en ese mar naranja de LCL es una pesadilla. Pero pensemos un momento. Si el problema de verdad, el problema de raíz, es la separación, es el ego, es el campo AT, entonces, ¿qué es la disolución de esas barreras? Pues es, en el fondo, un acto de piedad. Es como darle al interruptor de off de esa máquina de tortura psicológica en la que vivían los personajes. Es que, parad a pensarlo, las implicaciones son brutales. De repente, ya no hay un yo que proteger a toda costa. Ya no hay un otro al que temer, del que envidiar o del que necesites aprobación. Conceptos como mi dolor o tu dolor simplemente dejan de tener sentido. Se funden en una especie de silencio colectivo. ¿Se acabó? Se acabó el juego de la culpa, de la soledad, de la manipulación. Es el fin de la historia, claro, pero es que es el fin del conflicto que la hacía posible. Ok, entonces, si el final era, en teoría, tan compasivo, ¿por qué nos sentó a todos como una patada? ¿Por qué hubo ese rechazo tan brutal por parte de los fans durante tantísimo tiempo? Pues la respuesta es tan humana que casi da risa. El ego. Sencillamente no pudo con ello. Y aquí está el meollo de la cuestión. Como espectadores, nos metemos en la piel de los personajes, nos identificamos con su yo. Queremos que ellos, que Shinji, que Asuka, como individuos, encuentren su paz, no que desaparezcan. La idea de la disolución es un ataque frontal a nuestra propia idea de lo que somos, a nuestra identidad. Y eso, claro, es insoportable. Este cuadro lo resume de maravilla. Todos queríamos la narrativa de siempre, la de superación. Queríamos ver a Shinji madurar, a Asuka sanar sus heridas. Queríamos verlos en un futuro, un 30 años después. Necesitábamos la confirmación de que todo ese sufrimiento individual había valido la pena. Y en vez de eso, la serie nos mira a la cara y nos dice, no, la única salida real es apagar el interruptor del concepto de individuo. Un golpe bajo en toda regla. Pero lo más curioso de todo es lo que pasó después. Con el paso del tiempo, parece que la propia franquicia empezó a ceder a esa presión del público. Ese mensaje original, tan áspero, tan radical, poco a poco se fue suavizando, se fue reinterpretando, se fue, por así decirlo, domesticando para que fuera más fácil de tragar. Fijaos en el cambio. Lo que al principio era una autopsia a corazón abierto de la condición humana, un diagnóstico clínico, brutal y sin anestesia de nuestras neuras, se fue convirtiendo en una historia mucho más cómoda, más convencional. Una que nos da palmaditas en la espalda y nos dice que sí, que el sufrimiento tiene un propósito, que sacrificarse por el sistema tiene sentido. Un sermón funcional, vamos. Y esta frase es el ejemplo perfecto de esto. Es de una pieza que se hizo por el 30 aniversario. Es Asuka, ¿vale? El personaje cuyo trauma viene, precisamente, de una necesidad desesperada de ser vista y valorada, y la convierten en un símbolo del sacrificio eterno y noble. Seguiré pilotando el EVA mientras la humanidad exista. Suena muy heroico, sí, pero si lo miras bien, estructuralmente, es una trampa mortal. Vamos a desgranar la trampa. Primero, la felicidad nunca está aquí y ahora. Siempre está en un futuro que depende de una condición imposible: proteger a todos. Eso nunca va a pasar. Segundo, su valor como persona ya no es suyo, está totalmente ligado a su función, a ser piloto.
Y tercero, y esto es lo más perverso, su dolor no se sana, no se disuelve, sino que se recicla, se convierte en el combustible para que siga funcionando la máquina. Es básicamente renunciar a tu vida y llamarlo grandeza. Y aquí es donde la cosa se pone personal. Aquí es donde Evangelion deja de ser una historia de robots y se convierte en un espejo que nos mira directamente. Porque ese campo AT lo tenemos todos. Todos levantamos nuestro propio muro privado. La cultura japonesa para esto tiene dos palabras que son oro puro, tatemae y hone. El tatemae es, para que nos entendamos, la máscara, la cara que ponemos para el mundo, el rol que jugamos para que todo funcione, la persona correcta. Y el hone es lo que hay debajo, lo que de verdad sentimos, deseamos, tememos, la verdad cruda, sin filtros, que casi siempre tenemos encerrada en el sótano. Entonces, ese campo AT personal que tenemos, ese muro nuestro, no está ahí solo para que los demás no entren, no. Su función principal y la más retorcida es proteger al personaje que hemos creado, a nuestra máscara, a nuestro tatemae, y lo hace manteniendo a nuestro verdadero yo, a nuestro hone, bien encerrado, para que no salga y la líe. Y claro, el ego es muy listo vendiéndonos la moto. Nos dice, oye, que me estoy protegiendo del daño, estoy poniendo límites sanos. Nos lo creemos. Pero la realidad es muy distinta. Lo que hace ese muro es impedir cualquier conexión de verdad, porque lo único que se tocan son las máscaras. Convierte la vulnerabilidad en material de contrabando y se asegura de que nuestra vida interior sea una olla a presión, completamente aislada. Y todo esto nos lleva a la conclusión, a una idea final que es tan radical como el mismísimo final de Evangelion. El único final feliz de verdad, tanto en la serie como fuera de ella, es que el personaje que creemos ser muera antes de que muera el cuerpo. Ojo, esto no significa que no haya un final feliz, sino que el final feliz no es arreglar la historia de nuestro personaje, conseguirle un desenlace de película, no. El final feliz es que ese personaje, esa construcción del ego que defendemos con uñas y dientes, simplemente deje de ser el centro de todo, que se disuelva antes de la muerte biológica. Y esto es importantísimo entenderlo bien. Un final feliz no es, repito, no es encontrar un propósito o una misión, no es redimir el pasado, no es convertirse en una versión 2.0 de uno mismo. Y desde luego, no es conseguir por fin que todo el mundo te apruebe. El verdadero final feliz es mucho más simple y mucho más profundo. Es que el yo psicológico, con toda su historia y su drama, pierda su importancia. Al final, todo se resume en esto. Toda la angustia, toda la lucha de los personajes de Evangelion no era más que su resistencia a dejar ir esa identidad separada que los estaban matando por dentro. Se agarraban con una fuerza increíble a la misma jaula que les causaba el dolor. La auténtica paz estaba justo en lo que más miedo les daba, en lo que su ego veía como el horror absoluto, dejar de ser alguien para simplemente dejar de estar solo y separado. Y con esto terminamos. La pregunta que nos deja Evangelion, si lo miramos así, es directa y es muy incómoda. Nos obliga a mirar nuestro propio muro interior, nuestro campo AT, y a preguntarnos si esa seguridad que creemos que nos da no es en realidad la jaula que nos impide vivir de verdad. La reflexión final que se queda ahí, flotando, es potente, y si gran parte de nuestro sufrimiento no es más que la resistencia a que esa idea de yo que tanto defendemos desaparezca.